Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. En esta oportunidad, les ofrecemos las actividades académicas que se realizaron en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Específicamente, les presentamos la mesa redonda, la transparencia frente a la agenda de los derechos humanos. En esta segunda parte, Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, explica los desafíos que la corrupción plantea a la garantía y goces de los derechos humanos y los nuevos marcos normativos en el fortalecimiento al respeto de los derechos humanos. Les invito a que se quede con nosotros con estas importantes reflexiones. Nosotros como instancias también hiciésemos participación en la defensa concurrente, se puede decir, de la protección de los derechos fundamentales, desde luego desde límites y desde posiciones diferentes. Claro está que la reforma del artículo primero constitucional de 2011, que es referencial y que verdaderamente viene a imantar a toda la burocracia o a todos los que tengamos cualquier tipo de función pública, cualquier clase de función pública, a obligarnos a interpretar, a proceder conforme a la mejor solución en beneficio de la persona, o sea, bajo el principio pro persona, y hacernos partícipes y corresponsables de la protección incansable y eterna, además tarea eterna. Suecia, que es el modelo referencial de democracia y donde nació el ombudsman, sigue teniendo un ombudsman y no lo han mandado al museo de las formulaciones que luego se pasan de tiempo y que ya no tienen razón de ser, aunque sí respeto. No, el ombudsman sueco está vigente y actúa. ¿Qué quiere decir eso? Que la violación de los derechos fundamentales es, vamos a decir, es sistemática, progresiva y cada vez se vuelve, claro, como todo lo malo, más dañina, más lesiva y más perjudicial. Y si en Suecia no lo han podido erradicar en una democracia consolidada, antes incluso que la ONU reconociera a nivel de las convenciones y de todos los pactos internacionales lo que eran los estándares mínimos de protección y derechos humanos, Suecia estaba absorta y estaba excluida por su propia condición nórdica. Decían algunos, decía el gran Napión, la Suecia se guardó por tantos siglos, por lo menos 2 siglos, el monopolio como la clave para tener un sistema de protección y defensa de los derechos humanos. Por esa razón, cuando mencionamos esto y cuando venimos al tribunal a hablar de la protección de los derechos humanos y de la agenda de los derechos humanos, en este caso de la institución que ya decía desde luego Juan mencionaba precedentes importantísimos en los que el Tribunal Electoral, previa a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debo decir, y siempre lo decimos, pero Salvador Nava fue parte de ese grupo selecto de académicos que forjaron e impulsaron la agenda de la protección del derecho a saber, del derecho a acceso a la información pública, la explicación de lo que era la transparencia, porque había desde un principio enormes dudas y muchas tendencias efectistas sobre ella, y sobre todo también a explicar la vía bifrontal con la que luego se le acompañó al IFAI, que nació de esa experiencia legislativa, que es este órgano, yo digo que es bicéfalo o bifrontal, porque tiene esas dos competencias. Una, la protección como instancia ahora elevada a la categoría constitucional y autónomo, de órgano constitucional autónomo, que no lo tuvo desde el principio, de velar de manera permanente por el acceso a la información pública y, por otro lado, la protección de los datos personales, pero no solo de aquellos que se encuentran en posesión de los poderes públicos, de las instituciones públicas, sino sobre todo de aquellos que están en el ámbito del mercado, es decir, la protección de los datos personales entre particulares, que nada más y nada menos es un universo aproximado de 5 millones de sujetos obligados en ese campo. Desde el doctor, desde el médico más sencillo, el quiropráctico, la escuela de danza, la de baile, los hoteles, los hospitales privados, las clínicas, las que quieran, en una dimensión, el club,
todos los psiquiatras, todos los dentistas, todos ellos son depositarios de datos personales y todos ellos son susceptibles de encararse con una queja, una denuncia por uso indebido de datos personales de clientes o de terceros. Entonces, los campos de competencia del IFAI están así planteados nada más de manera sencilla para ponernos al día. ¿Cómo no vamos a ser parte de la agenda de la protección de los datos, de los derechos humanos, en general? Por supuesto que somos, y venimos aquí al tribunal invitados en esta Feria Internacional del Libro, que ya dije antes, me tocó a mí ser, junto con ese formidable equipo que tuve y que agradezco y recuerdo y extraño mucho, y que aquí se encuentran todos, la oportunidad de echar a andar, y que ahora se encuentra cada vez, como todo debe ser, en progresivo, mejor, con un fantástico, un extraordinario fondo que hay que reconocer y reconocer que está fenomenal. Bueno, así las cosas, y para que los tiempos no se me agoten, voy a poner 2 o 3 ejemplos de cómo el IFAI, el nuevo IFAI, como todavía se nos sigue diciendo, y este asunto se acaba pronto, el 14 de mayo cumplimos ya 1 año en esta encomienda, y el tiempo ya se echó encima, y no ha sido fácil, ha sido un año muy difícil, porque porque asimilamos nosotros la encomienda que se nos encargó en colegiado. Y la colegialidad, yo lo he venido diciendo respetuosamente cuando estaba aquí, con sumo respeto a mis señores magistrados, a los 7, pero ahora que también soy parte allá de un órgano de 7, digo, es una especie de enfermedad benigna, pero que se cura con el fin del mandato. Porque finalmente sí, no es fácil la colegialidad y se asume con muchos cuidados. Entonces, esa sensibilidad compartida, diría alguno, es que el constituyente, receloso de la actitud humana, no quiso que algunas instituciones fueran unipersonales, porque sabido es que el constituyente imaginaba muy bien que uno solo podría engolarse y perderse en la soberbia de creer que todo lo podría él hacer y mejor, sino que mejor el constituyente se divierte, como dijera Sabines respecto de Dios, y crea travesuras y crea figuras para provocarle al humano situaciones drásticas y a veces otras hasta chuscas. Y bueno, le crea hermanos en colegialidad a los que les encarga un órgano para precisamente deliberar mucho, pensar mucho y resolver mucho lo que tienen que hacer bien. Así es que en esta etapa de la colegialidad y en esta etapa de la nueva oportunidad se acerca 1 año, y ya hemos podido empezar a demostrar que las nuevas competencias dadas, porque la reforma constitucional fue extraordinaria, desde el tribunal, los magistrados y la Comisión de Transparencia que encabezan hasta ahora, no sé si ya ha habido cambios, pero presidiéndola Salvador Nava, en ella participando el magistrado Constancio Carrasco Daza y el magistrado Flavio Galván. Me tocó a mí participar activamente en las consultas que el Senado, sobre todo de la República, hizo a todas las instituciones públicas, sobre todo a los órganos constitucionales de rango superior y a los tribunales constitucionales, como en este caso a la Corte y al Tribunal. ¿Por qué? Porque la reforma es extraordinaria, pero genera muchas dudas, y la Ley General de Transparencia apenas ahora por nacer, y digo apenas porque el constituyente revisor se puso en el transitorio el plazo de 1 año para que nacieran las tres leyes generales que faltan: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos y la Ley General de Archivos. Pues así las cosas, apenas por nacer esta primera, ya se antojan dudas y preocupaciones para todos los sujetos obligados. Las leyes generales van a armonizar y a estandarizar los básicos pisos, el piso básico y los puntos de engarce, para que no solamente los órganos garantes, en este caso el IFAI, que se puede decir de la federación, pero ya con un cariz nacional, como la nueva tónica que está tomando en el caso mexicano las instituciones públicas, el caso del INE es uno, sino también los integrantes de la COMAIP, que aquí me encuentro a los colegas de Michoacán y de otros estados, de Hidalgo también, y de otros estados que están aquí, los integrantes de los órganos garantes estaduales, con los que se viene trabajando de manera formidable, porque somos parte ya todos del Sistema Nacional de Transparencia. Pues así las cosas, les quiero dar 2 briznas de lo que ha sido el permanente trabajo en esta agenda intencionada de pensar y de trabajar conforme a la interpretación más audaz y siempre en beneficio de la persona. Son, por así decirlo, dos piezas. Uno es el caso de Tlatlaya. Lo voy a exponer en muy pocas palabras, es muy sencillo para que quede, porque
nosotros, desde luego, y lo reconozco, no tenemos expedientes tan largos y tan voluminosos como los que a los magistrados toca resolver. Los asuntos electorales, si bien tienen plazos que son siempre improrrogables y siempre ponen a esta institución a guardar vigilias, que muchos, solo quienes hemos estado aquí, comprendemos, porque de alguna manera el tribunal tiene unas responsabilidades que muchos quisieran o debieran conocer para entender las muchas horas de desvelo y las muchas jornadas que no se interrumpen por la naturaleza de los asuntos. Nosotros tenemos otra dimensión ahí. Nuestra condición no es similar, no somos un organismo jurisdiccional, ni menos aún un órgano, un tribunal constitucional de la materia, eso no lo somos. Somos un organismo polivalente, el IFAI, que tiene una misión cuasi jurisdiccional y que es la más visible porque resuelve cada miércoles o cada una sesión por semana mínimo un promedio de 190 recursos. No son pocos para la dimensión del ritmo que tienen las instituciones. Otras, desde luego, pues van por encima. Pero cada una de ellas es importante. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos de rescatar en la ciudadanía la fe, o sea, la confianza en el Estado, a través de esa desilusión o de esa mala experiencia que le llevó a tocar el aldabón del IFAI cuando fue mal atendido o fue despreciada su legítima exigencia, su reclamo a saber, información que es pública y que naturalmente se le negó o se le entregó parcialmente con una actitud engañosa o una actitud siempre, pues en este caso, irresponsable. Y o cuando de plano esa información pues es inexistente o cuando de plano esa información contiene elementos de confidencialidad por referirse a datos personales sensibles y que no se puede entregar. Pues así las cosas, estos dos casos se sitúan en la frontera. El de Tlatlaya, ustedes ya sabemos, hay unos acontecimientos trágicos que se dan hacia finales de julio de este año, en una muy lamentable, del año pasado, perdón, estamos en julio de este año, del año pasado, en donde sabemos, porque por la prensa se fueron conociendo las facetas del problema, en un cuartel, cerca de un cuartel, se da un refuego, hay fuego cruzado y aparece que hubo 22 personas que perdieron la vida, civiles. Y, por supuesto, es evidente que estuvieron involucrados en esos hechos lamentables efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, estaban en un cuartel, pues era natural que hubo intercambios de fuego. Se hicieron toda clase de explicaciones al respecto, pero en un esquema democrático, los medios le dan esa conexión para que sea posible que la verdad pública, que es un bien que hay que tratar de conseguir, aunque es difícil de poderlo a veces asir, porque se puede escurrir como el tiempo y el presente, pero esa verdad pública es al menos la inferencia certera por elementos objetivos de qué pasó y de cómo pasaron las cosas. En este caso, hubo 22 personas que ya dije perdieron la vida, todos ellos civiles, y de manos, muy seguramente, porque eso está así, de fuego cruzado con efectivos militares. Esto generó un cisma a nivel, pues, desde luego, de este ámbito local, es Tlatlaya, es el Estado de México, es un asunto de la Sedena, sí, pero no cabe que ahí hay pues una demarcación territorial local y el asunto se medio contuvo. Muy pronto empezaron a hacerse exigentes en prensa y por la vía del derecho de acceso a la información, reclamos sistemáticos para saber qué habría ocurrido, y lo que vino pasando aquí es que se enderezaron muchas solicitudes de acceso a la información, muchas de ellas no llegaron a nosotros porque aquí los hechos es que la PGR atrae la investigación, se trata de hechos en los que participa la Sedena, había razones suficientes para que la trajera y por eso es que llega al IFAI el asunto. Si no hubiese pasado esto y hubiese quedado en manos de las autoridades del Estado de México, el que habría sido competente para este asunto habría sido el órgano garante similar a nosotros del Estado de México. Pero aquí hay una serie de cosas que se solicitan y son los peritajes, 22 peritajes, y muy bien el que lo solicitó sabe del asunto y entiende y dijo la versión pública de los 22 peritajes que elaboró, ojo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que fue la que primero entró al conocimiento de los hechos y que remitió a la Procuraduría General de la República junto con todo el conjunto de los asuntos que le mandó cuando el asunto fue atraído. Pues en principio se le negó bajo la
muy clara y conocida solución de estar reservado todo esto. ¿Por qué? Pues porque se trata de unos asuntos que constituyen o son parte de una averiguación previa. Y sabemos nosotros que desde que nació la ley y a los que negociaron los primeros términos de la Ley Federal de Transparencia, y lo digo porque Salvador lo vivió directamente, yo lo acompañaba en todas esas experiencias, pero él era de los que les tocó directamente lidiar con ello, había un recelo pavoroso a que se tocara la sacrosanta solución de la averiguación previa. La averiguación previa entró en el paquete de los asuntos a legislar como una patente de corso que no se podría jamás modificar. Esto, así como el caso de los partidos, como el caso de los sindicatos, de otras restricciones que se han venido modificando. Pero la averiguación previa fue así como la condición sine qua non, y que no solamente la PGR, sino también hasta el justicialismo más severo lo pidió como una cortapisa. Dijo, esto no tiene moneda de cambio. Las averiguaciones previas no se pueden jamás abrir. Son como la caja negra que se lleva en el avión, pero antes de que naturalmente haya un accidente que provoque que se puedan abrir. Se me ocurre que es la mejor metáfora que puede haber respecto de ellas. Son así intocables. Y entonces, desgraciadamente, sabemos también que la averiguación previa es una institución caduca porque está en forma de extinción. En Europa y en los contextos de derecho comparado diverso, en donde hay juicio adversarial o hay una solución de justicia adversarial, la averiguación previa no puede existir porque es un previo juicio, es un prejuicio, efectivamente. Está en extinción. Sin embargo, se ha sostenido y se ha defendido con uñas y dientes. Y en este caso, cuando le pidieron estas solicitudes, le pidieron a la PGR que proporcionara estos 22 peritajes, y repito, en versión pública. ¿Por qué? Porque no se iba a dar de ninguna manera todos los detalles en relación a ellos, sino que, por ejemplo, pues hechos balísticos, datos sobre movimientos, croquis, por eso me ocurre, número de casquillos percutidos, salud, movimientos de vehículos sobre el tema, armas incautadas, o sea, puros datos que sueltos en sí mismos solo dicen cosas que pueden servir para dar certeza, pero no conexionan ni siquiera a los que ya habían sido sujetos de un primer proceso de responsabilidad, ya están bajo proceso son presuntos responsables ante la justicia militar por las responsabilidades que pudieran derivarse de sus actos. Me refiero a siete militares. Militares, no recuerdo ahora los rangos, pero bueno, 7 efectivos de la milicia. Y así las cosas, la solución fue el muro de Berlín por delante, bajo el esquema de la convencional solución insalvable. La averiguación previa es intocable, no se puede hacer eso. Y estamos hablando de hechos frescos, por eso conexiono esto, porque es la agenda de los derechos humanos. Porque si habláramos, bueno, es un asunto del pasado, también ese tiene otros recovecos. Cuando tuvimos que resolver casos anteriores, pues bueno, puede parecer menos problemático, pero estos hechos son palpitantes y están ocupando la agenda de la indagatoria y de la convulsión política de estos días. Esto lo resolvimos hacia finales de año y esto no llevaba más de 2 meses o 3 meses de haber ocurrido. Entonces nos viene a nosotros el asunto y nosotros decimos, el colegio, decimos, bueno, a mí me tocó ser ponente. Y dije, propongo a ustedes que en este caso, como ya habíamos resuelto en muy parecidos términos el caso de San Fernando en Tamaulipas, aquella muerte multitudinaria, ese asesinato multitudinario de migrantes y que también había seguido esta misma suerte. Hagamos valer la interpretación que tenemos de a primera vista o prima facie para, en una interpretación de avanzada, decir que se trata de, desde nuestra interpretación, desde luego que no juzga ni califica delitos, que se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Y en este caso de Tlatlaya, favoreció que el día antes a que nosotros lleváramos, a que yo llevara el asunto a resolver en el Pleno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del nuevo titular modificó afortunadamente, porque tendría que haberlo hecho así desde el principio el anterior, pero no lo hizo. El anterior la puso como un hecho, pues lamentable, pero no le dio esa categoría de una violación grave a los derechos humanos, que conforme a los estándares y los cánones del derecho internacional de los derechos humanos, ese tipo de acontecimientos siempre hubieran merecido esa connotación. El anterior ombudsman no lo hizo. Y nosotros como quiera lo íbamos a hacer, ya lo habíamos hecho con San Fernando, pero acá nos sirvió de elemento que afortunadamente la CNDH un día antes aportó ese dato. Entonces, con más razón, al robustecer la exposición, dijimos, señores, instruimos a la PGR, porque además no le solicitamos ni le recomendamos, le instruimos a la PGR que
elabore las versiones públicas que le está pidiendo el solicitante, que le está exigiendo el solicitante, versiones públicas para proteger sobre todo los datos personales de las víctimas en principio, muchos datos que tienen que obviarse porque son datos sensibles de víctimas, pero incluso hasta de victimarios en primer momento. ¿Por qué? Porque no han sido condenados. Y esos datos de estos que ya se tienen localizados como los primeros 7 u 8 responsables presuntos responsables de los delitos cometidos ahí, pues bueno, están sujetos a un proceso judicial y conforme a ello también revelar más datos de ellos sería grave y sería irresponsable. Así las cosas, se determinó y nosotros instruimos. Cayó como una bomba el asunto. Repercutió. El secretario de la Defensa nos invitó a desayunar a los pocos días y casi nos dijo, los invito en la playa. Y dice, ¿para qué? No, nos invitó aquí en las oficinas de la Defensa y fue un exquisito desayuno como lo suelen hacer los señores generales, que la verdad ojalá nos sigan invitando porque siempre es un gusto ir, pero esa vez no fue muy amable la circunstancia porque teníamos que ir a explicarles ahí por qué habíamos procedido y al final le tuvimos que explicar al señor secretario y me tocó a mí porque yo había sido el que había estado declarando porque los medios naturalmente se vinieron en una avalancha porque así es la democracia y cuando hay una resolución que causa controversia, polémica o que es tan determinante que mueve y modifica estructuralmente una decisión pública, como en este caso el acceso al poder o el relevo de los poderes, pues claro que causa perplejidades, esta lo fue así. Y me dijo, ¿usted declaró? Le dije, sí. Le dije, saluda a Ricardo Barraza, caray, a puros amigos por aquí. Le dije, ¿usted fue el que declaró? Sí, efectivamente, pero yo no dije que sus efectivos ni que la Sedena fuera responsable. Dije que había 7 militares presuntamente responsables. Pues sí, pero en todos los casos en los que se involucra a la Sedena resulta mal parada y resulta afectada. Sí, le dije, siempre hemos pensado muchos que no es grato para la Sedena el gran servicio a la República que hacen en el caso de haber ingresado a la persecución y a las actividades pues casi policíacas para contrarrestar el crimen organizado. Es un gran coste que ha expuesto a la Sedena a este peligroso, pues sí, el efecto, vamos a decir, colateral de participar en la lucha y en la erradicación de estas conductas criminógenas terribles que tienen tan dañado al país y que han violentado la seguridad pública, al grado que se habla de una inseguridad pública galopante. Pero le dije, en este caso, el que tiene que ofrecer a usted explicaciones es la PGR, porque la PGR fue la que de manera quizá pues poco articulada y poco feliz, lejos de haber explicado que esto se lo pedíamos a ella porque ella tenía estos datos y estos datos no iban a revelar conductas de personas. Por supuesto que son elementos que el juez valorará, pero como la averiguación previa todavía está en sus manos, y esa era nuestra aseveración, pues se tiene que compartir. Y finalmente, para lo que la quiera el solicitante, la autonomía del derecho a la información es muy clara, no importa ni nos importa, porque ese es el típico resumen. ¿Pero qué van a hacer con ello? ¿Qué van a hacer? Nada que nos importe, le dije. Es el derecho a la verdad a través del derecho de acceso a la información el que se impone. Le dije, pues resulta nada más para que vean cómo terminó el asunto. Pues ya era el asunto, ya estaba dado, le habíamos dado 10 días hábiles a la Procuraduría para que nos informara del cumplimiento y resulta que, oh casualidad, a los 14 días, porque se pasaron también el plazo, nos hacen saber que, no pueden cumplir con hacer lo que les instruimos, entregar las versiones públicas de los 22 peritajes a los particulares. ¿Por qué? Dice, porque curiosamente haciendo revisión, 3 días antes de haberle contestado al particular que no le podíamos dar la información por estar reservada, ya la habíamos turnado al juez, o sea, ya la habíamos consignado esa averiguación previa. Le dije, entonces es doblemente grave lo que ustedes hicieron, porque primero le contestaron a un particular en falso, le dijeron que su información estaba reservada cuando ya en ese momento ya no estaba reservada, es decir, era parte de, ahí sí ya con el juez quien se mete, ¿no? Es decir, ya está en el terreno, en el campo de lo jurisdiccional y nos tenemos que mantener sub judice todos, porque ya está y ya si el juez la recibió, ya se le turnó y en ese caso el fiscal ya le entregó. Pero entonces burlaron al particular porque le dijeron que la información que él pedía estaba reservada. Por consecuencia, lo burlaron porque le dijeron que, vamos a decir, establecieron una
establecieron una reserva sobre una información que ya era inexistente en sus manos, al menos desde la perspectiva que habían entregado el original. Pero además dijeron que no podían entregar la copia de ello porque finalmente al particular le daba ya igual, si en ese caso pues, es una versión pública, se le puede entregar la copia, no le importa el original. Pues además violaron la ley de archivos y lo reconocieron, y la ley del procedimiento penales, porque enviaron de tal manera las cosas que no se quedaron con la copia que deberían de haberse quedado con ella. Y segundo, encima de eso, el perjurio que ya era grave respecto al particular lo cometen con nosotros, que sí somos órgano garante de la materia y que les estamos instruyendo a hacer algo que ya no pueden hacer porque, por supuesto, se condujeron con falsedad ante nosotros. Pues imaginen ustedes la repercusión. ¿Cómo no va a ser eso un motivo de violación grave de los derechos humanos? Pues enorme. Y el otro en dos maneras, porque son dos perfiles. Uno es de violaciones de derecho de acceso a la información y el otro es sensacional por lo que se logró y por lo que puede pasar. El Estado mexicano abandonó en 2013 una cuestión que puede ser una solución interesante, pero que no se pudo culminar. Es la cédula de identidad personal que inició con niños y que es un banco de datos de 7 millones de registros de niños, de sus datos biométricos, que son las 10 huellas digitales, el iris y la fotografía. Una mamá de 2 niños que en su momento fueron, cuyos datos fueron albergados en esa base de datos para elaborar la cédula esta de identidad personal, proyecto interrumpido desde el 2012, que depende de Gobernación, del RENAPO, se inconformó, no le contestaron, la mandaron pues, a volar en términos de desdén, y fue con nosotros y en interpretación dijimos, claro que tenemos derecho. Ella pide la cancelación de los registros biométricos de sus hijos. ¿Por qué? Dice, primero porque puedo cambiar de consentimiento y el consentimiento es determinante en materia de datos personales. Pero segundo, por una razón determinante, porque el proyecto quedó interrumpido y no hay razones ni condiciones para pensar que se vaya a continuar y es un peligro que esa base de datos esté así en condiciones de inseguridad. En pocas, ¿qué hicimos? Exigimos a la Secretaría de Gobernación que nos explicara qué pasaba y nos dijeron imposible darle los datos, hacer la cancelación de esos datos biométricos. ¿Por qué? Porque con eso vamos a provocar un problema, puede venir una desbandada de padres pidiendo que hagan lo mismo. Pues digo, pues bueno, pues sí, pero el derecho a la cancelación de los datos personales es la única manera de reivindicar los derechos ARCO. Y como eso no puede estar en juego ni en duda, y por las razones que se aducen, no están pidiendo la eliminación total del registro de estos niños para que, por así decir, quedaran excluidos de un registro nacional de datos de gente joven o de gente niños. No, solamente es la cancelación de los datos biométricos, que son las huellas y el iris de los ojos. Lo demás quedaría y va a quedar. Pues total, también causó un rayo y causó enormes perplejidades, y los activistas de los derechos ARCO, sobre todo los derechos de datos personales, en este caso en posesión del poder público, pues quedaron al menos interesados porque ven que el Notify está encaminando sus potencias de actuación hacia nuevos campos. El caso de Google también fue interesante, ahí se interrumpió porque entró un juez y el juez ya nos dijo que nos mantuviéramos y se mantuvieran las cosas como estaban. Muchísimas gracias y con eso pues una probadita de lo que estamos haciendo. Quiero aprovechar el espacio para agradecer al abogado Irving de León, que fue una importante aportación del IFAI a la Sala Regional Toluca, que me apoyó en la preparación del texto al cual di lectura. El doctor don Francisco Acuña, como quedó en evidencia, precisamente a través de su exposición, es la actividad que ha realizado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para proveer de condiciones jurídicas, certeza, condiciones materiales precisamente para posibilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. A través de lo que se puede ilustrar con esta cuestión de los casos de violaciones de los derechos humanos tan importantes como es la vida, la integridad de las personas. Y en una cuestión que debemos destacar es que precisamente en esta cuestión auténtica de honestidad
reconoce precisamente aspectos que tienen que ver con la naturaleza de las entidades protectoras de este derecho a acceso a la información. Identifica al IFAI como un órgano jurisdiccional cuasi judicial, y en este sentido, veamos también desde la conformación del propio órgano y las atribuciones. Y en este sentido, creo que es muy importante destacar algo que aparece desde el texto de la Constitución. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Lo que se sigue de esta disposición es que únicamente son los sujetos obligados quienes tienen esta limitación en cuanto a la naturaleza de las determinaciones que se adoptan por el Instituto Federal de Acceso en los recursos de revisión. Esto implica que habrá otros sujetos no obligados, distintos de los partidos políticos, los sindicatos y las entidades públicas, para los cuales no tenga este carácter de definitivos. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.